Muy amable, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días, ¿no? Esperan que estén bien, ¿no? Hemos tenido una semanita complicada y, digamos, tenemos que ponernos al día en algunas cosas, ¿no? El día de hoy, como siempre, vamos a continuar el diplomado, ¿no? Ahora sí vamos a continuarlo con la regularidad que tenía, ¿no? Y como yo les había explicado en un determinado momento, este diplomado está partido o está dividido en unidades. La primera unidad es, como pueden ver, el tema de unidad de derechos reales, luego derecho inmobiliario y luego el tema de notarial y registral, ¿no? Y hoy día, en nuestra segunda sesión, y vamos a hablar ahora de los bienes, ¿no? La naturaleza de los bienes. Qué bueno que se escucha, es que se escucha muy bien, ¿no? He tenido que comprarme un micrito aparte, porque yo también, aparte de dar conferencias, también dicto clases, y los chicos también me dijeron, profe, ya, ¿no? Hágase una y cómprese su micrito. Entonces he tenido que comprarme un micrito adicional, ¿no? Por eso que ahora se escucha, imagino, mucho mejor, ¿ya? Entonces, el día de hoy nuestro tema es los bienes, los tipos de bienes y hablar sobre el tema de las partes integrantes, partes accesorias, etcétera, etcétera, ¿no? El parte de los bienes, ¿no? Que está regulado a partir del artículo 885 de nuestro código, ¿no? Regula ciertas características de los bienes. Ojo que el tema de los bienes ha cambiado, ha variado a raíz de las modificaciones que se hizo con la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Pero, digamos, a nivel general, ¿ya? A nivel general, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces, primero, hablar de los bienes. ¿Qué se entiende por bienes? Bueno, se entiende por bienes, como dice la doctrina, a todo ente propio de la realidad externa, no humano, ¿verdad? Distinto al sujeto hombre, apto para satisfacer un interés económico que tenga existencia autónoma y que sea susceptible de apropiabilidad del titular y exclusión de los demás. Cuando hablamos de esto, eso implica que la naturaleza del bien requiera no solamente que tenga una existencia, ojo que yo no estoy hablando de una existencia física, me refiero a que exista, sea física o jurídicamente, y al mismo tiempo que tenga la capacidad de ser apropiable, o sea, que sea pasible de ser tomado y que sea posible de que esa condición de dominio permita excluirlo de los demás, ¿no? Yo me acuerdo que cuando les comentaba sobre el inicio de los derechos reales, le hablaba de ese comportamiento de los niños, ¿no? Cuando el niño dice mío, ¿no? Mío, ¿cuál es el bien? El bien es mío, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues sin alusiones personales, y por si acaso, ¿eh? Un lápiz. Un lápiz, esto es mío, ¿ya? Esto es mío. El niño coge el lápiz y eso lo vuelve suyo. Si yo cojo el lápiz y lo tengo bajo mi dominio, eso implica que usted no es dueño porque usted no tiene esa condición o no tiene el dominio o control sobre el bien. Pero comprenderán que los bienes no se basan en solamente el hecho de tenerlo, ¿no? Sino también necesitan otra forma, ¿no? Es por eso de que cuando los bienes inmuebles, usted no va a agarrar y va a decir, mi casa y se va a abrazar a la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa casa sea suya o que usted tenga una apropiabilidad de la casa y que permita excluirlo de terceros? Con la inscripción de su derecho de propiedad en el registro. Entonces,
Una vez que está inscrito, usted no tiene que estar abrazando su casa para decir que es suya. No. Es más, ni siquiera tiene que poner su foto al frente de la casa para que todo el mundo sepa que usted vive ahí. Y entonces, por lo tanto, usted es el dueño. No. Basta que usted inscriba su derecho de propiedad en el registro e inmediatamente usted ya tiene la apropiabilidad del bien y excluye su derecho de los demás. ¿Ah? ¿Cuáles son las características de los bienes? ¿No? En la definición se habla, ¿no? Dice, entes propios de realidad externa. ¿Qué implica realidad externa? Y la doctrina dice que se excluye el cuerpo humano. Sí, pues, se excluye el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nuestra realidad establece que el cuerpo humano tiene una naturaleza diferente. Una naturaleza diferente. Los órganos, o sea, nosotros sabemos, pues, ¿no? Que podemos, digamos, utilizar, o son órganos que pueden ser pasibles de ser trasladados, ¿no? O usados, como son el corazón, o el hígado, los riñones, los pulmones, hasta inclusive el cerebro, ¿no? Un cerebro o partes de nuestro cuerpo que pueden ser utilizadas, ¿no? ¿Esos son bienes? No, esos no son bienes. Los órganos no son cosas. Es por eso que hay leyes especiales que regulan el uso de los órganos, conforme a lo que dice el artículo 6 del Código Civil, ¿no? No, bajo salvo excepciones. Y su uso se utiliza solamente en condiciones, pues como dice, vamos a leer el artículo 6. ¿No? El artículo 6, ¿qué dice? Los actos de disposición del cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente en la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público y la buena costumbre. Pero dice, empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad de orden médico-quirúrgico o si están inspirados en motivos humanitarios. Entonces, solamente en ese caso se podría utilizar el órgano, ¿no? Como un bien que tiene que ser trasladado o usado, ¿no? Luego dice que son bienes susceptibles de apropiación. Y ahí viene un tema interesante, ¿no? O sea, ¿qué implica susceptible de apropiación? ¿No? Que yo puedo tomarlo, o puedo disponer de él, o puede ser jurídicamente posible de disponerlo. No sé si ustedes se acordarán, hay un chiste muy viejo. Bueno, más que un chiste, es un comentario, o digamos, un comentario medio en broma, medio en serio, donde una persona viene de provincias a Lima y a la Plaza de Armas o a la Plaza San Martín. Y viene alguien, ¿no? Y le dice, oye, ¿te gusta la plaza? Sí, me gusta, está bonita, te la vendo para que sea tuya. Dice, sí, me ven, sí, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de la Plaza San Martín, te la vendo. Ya, dame cuánto, no sé lo que tengas. Pues le da el dinero y entonces ahí le da un papelito, le dice dueño de la Plaza San Martín. Entonces la persona dice, ya, soy dueño. Sabemos muy bien, ese chiste o comentario un poco denigrante, ¿no? Algunas veces yo he escuchado como un ejemplo en donde dice, oye, es que, ¿y es posible vender la Plaza San Martín? No, es que no es posible. No porque no se pueda, porque la Plaza San Martín es un bien, digamos, tangible, se puede tocar, ¿no? Es un bien inmueble. Entonces yo podría, digamos, inscribirlo a mi nombre, ¿no? Y entonces ya ahí sería el dueño. Sí, pues, pero el problema está en que jurídicamente es imposible, ¿no?
Otro tema también, ¿no? No sé si alguna vez yo he escuchado esto, ¿no? No sé, yo lo he visto, esto sí es cierto, por si acaso. En unas veces que estaba revisando el Facebook, apareció un aviso, ¿no? Donde había una señora, o no sé si fue en la televisión, no lo sé, pero era el hecho de que una señora en España decía que el sol era suyo y que iba a cobrar por el uso del sol a todo el mundo. Porque como el sol es suyo, entonces ella es la dueña, entonces todo el mundo utiliza energía solar, bueno, a todos le va a cobrar porque están usufructuando o están usando un bien que es de ella. Entonces, ahí jurídicamente, ¿no? Primero que podría ser posible, ¿no? O sea, jurídicamente, pero en la realidad, o sea, digamos, no es posible realmente, ¿no? Apropiarse del Sol, ni de un planeta, ¿no? Ni de una estrella. No se puede. Entonces, la idea de los bienes es que tengan una materialidad y no solamente materialidad, si sean posibles de ser apropiables. Y finalmente, el tema de la utilidad, ¿no? Un bien tiene que ser útil. Si no es útil, entonces no sería materia de ser, ¿no? Considerado como bien, ¿no? Otra característica de los bienes es que pueden ser individuales, ¿no? O pueden ser y autónomos, ¿no? Pueden estar unidos, pueden estar separados, pueden ser un grupo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, si yo te doy zapatos, ¿no? Para que se entienda el zapato, ¿no? Sí, yo también vi esa noticia. Este, ¿no? Cuando yo vi este zapato, o sea, si usted viene y vende zapatos, o sea, sabe muy bien que si va a vender zapatos, tiene que vender el par, ¿no? No va a vender uno, ¿no? Vienen en par, ¿no? Si es un juego de tazas, es el bien, se entiende, no porque la taterita o la tacita, no, es todo. Igual el juego de ajedrez, ¿no? Cuando se trata de líquidos también, ¿no? O sea, las gaseosas, oye, ¿no? O cuando se trata de bienes, por ejemplo, los terrenos. Oye, los terrenos sí puedo yo individualizarlos, pero en realidad forman parte de un todo. Oye, yo no te voy a vender el todo, pero sí puedo individualizarlos. O sea, son pasibles de ser individualizados, independizados y separados para poder ser entregados, ¿no? Dice, sobre una posición de terreno de un centro comunal para que puedan vender a una empresa privada. El tema de que hace su compañero hace una pregunta, ¿no? Sobre la posición la posesión, me imagino, no creo que posesión de terreno de un centro comunal para una empresa privada. Lo que pasa es que en el tema de bienes que pertenecen a centros poblados o comunidades campesinas, ahí la naturaleza de la venta varía porque esto es dominio de la comunidad o del centro poblado, ¿no? Entonces, ahí tiene otro tema que hay que conversar, ¿no? Y finalmente, otra característica es que tiene una valorización económica. La gran mayoría de bienes tiene valorización económica, ¿no? Oye, pero por si acaso, el tema de la condición económica varía, ¿no? Varía, ¿no? O sea, un bien puede ser útil y por su utilidad tiene un valor, ¿no? Pero esa utilidad, ¿no? Varía en el tiempo. Un ejemplo un poco, bastante reciente es, ¿se acuerdan? Cuando comenzó la pandemia y la gente necesitaba oxígeno, ¿no? Ustedes se acuerdan que, suponiendo no hubiéramos tenido pandemia, el valor del oxígeno tenía, no sé, un valor de 10. Cuando se da la pandemia y su necesidad, el valor de oxígeno comenzó de 10, pasó a ser 1000.
O sea, oye, ¿por qué? Porque la utilidad lo volvió más valioso. Pero después cuando comienza a reducirse la pandemia o comienza, ¿no?, a bajar el tema, comienza a bajar y va a comenzar a regresar al precio que tenía antes, o sea, a 10 de repente. Pero eso no es lo único, por si acaso, porque los bienes tienen valorización económica dependiendo la conciencia social. Pues, por ejemplo, las obras de arte, ¿no? Las obras de arte. No sé si ustedes han visto un programa que a mí me encanta, que se llama El precio de la historia. Entonces usted verá, me acuerdo, me sorprendí, ¿no? En alguno de esos capítulos, a mí me gusta la música, se quería vender la guitarra que había utilizado Jimi Hendrix, ¿no? Y era una guitarra de los que una Fender del año 30, antigua, que en el mercado esa misma guitarra podría valer, no sé, pues por la antigüedad, por la naturaleza, por la característica en el mercado común y corriente, podría valer $2,000 o $3,000. Pero el señor que tenía esa guitarra y que podía acreditar que no solamente era una guitarra que valía $3,000 por lo antigua, por la naturaleza, sino porque lo había tocado Jimi Hendrix, entonces se estaba pidiendo $500,000. Entonces, pues, y, y querían pagar, ¿eh? ¿No? Aunque no querían pagar tanto, ¿no? Querían pagar por lo menos, no sé, unos 300,000, ¿no? No tanto, pero así valía. Entonces, también viene sobre eso, ¿no? Viene por la conciencia social, ¿no? En algunos casos, la ley ayuda y también protege ciertos tipos de bienes, ¿no? Y les quita lo comercial, o sea, lo vuelve no comerciable. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque lo que busca es garantizar el orden social y que no se malutilice o no se deprede el bien. Es por eso de que se hace eso con, por ejemplo, la tala ilegal o con la venta de animales salvajes, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, ¿no?, que venden animales salvajes y la idea es que este bien, un animal salvaje, no se venda porque está atentando contra la naturaleza o contra la existencia de ese pobre animalito. Entonces, la idea es que los bienes tienen valorización económica, pueden comerciarse en el mercado, pero la ley puede quitarles esa condición de patrimonialidad e inclusive de comercio. ¿Cómo se clasifican los bienes? Los bienes se pueden clasificar siendo muebles o inmuebles. Esa es la división más básica, ¿no? Cuando se trata de muebles, ahora hay una clasificación que el doctor Martín Mejorada ha desarrollado también y que, digamos, es un criterio que debería mantenerse, ¿no? Que los bienes muebles deberían ser entre registrables y no registrables. En realidad todos deberían ser así, ¿no? Pero para efectos de inmuebles, ¿no?, es diferente, ¿no? O sea, escritos, no escritos. Por eso, digamos, el tema de la registrabilidad o el tema de la inscripción para acreditar derechos sobre los bienes es algo que sigue todavía en, en, en criterio y en estudio, ¿no?, y en debate, ¿no? Otro tema también es clasificar los bienes de acuerdo a la titularidad. Y más o menos yo había conversado de eso la semana pasada, la primera sesión, cuando yo le dije, oye, hay bienes de uso propio y de uso ajeno, ¿no? O bienes para titular ajena o bienes propios, ¿no? Cuando se trata de bienes propios, funciona el tema de la propiedad y la copropiedad, ¿no? Y cuando se trata de bienes ajenos, usualmente es la posesión, el usufructo, la servidumbre, el uso de habitación y superficie. Por ahí alguien me dirá, pero doctor, el tema de la posesión también es sobre bienes propios. Sí, sí, es correcto, pero
Usualmente, si yo ya tengo propiedad, de por sí ya tengo posesión. Así de siempre. O sea, no se hagan, no se confundan. O sea, si yo ya tengo propiedad es porque ya tengo posesión. Eso es adicional. Siempre va a ir la propiedad con la posesión. Si yo solamente tengo posesión, entonces significa que ese bien no necesariamente es mío. No necesariamente. Dicen, aquí también estarían los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, un huaco incaico. Así es, ¿no? Su compañero Rodolfo hace referencia a los entes con valor económico, la patrimonialidad, ¿no? O quitarle lo comerciable, los huacos incaicos, ¿no? Sí, también entraría. Muy interesante, gracias. Por la condición jurídica, ¿no? Por la condición jurídica o la relación jurídica, los bienes pueden ser bienes principales o bienes accesorios. Y ahí en accesorios, ¿no? Podemos, primero, bienes principales basados según, digamos, la condición sobre el titular, ¿no? Y la relación jurídica, yo puedo realizar actos sobre la propiedad, sobre la posesión o sobre el uso. Y cuando son accesorios, son bienes que o son relaciones jurídicas en las cuales complementan una relación particular. Por eso existe la garantía mobiliaria, la hipoteca, la retención, la anticresis, que cumplen una función complementaria a cierta relación jurídica adicional. Existe también una definición de entender los bienes como simples y bienes complejos, ¿ya? La naturaleza de los bienes está basado propiamente a cómo han nacido, su existencia, sea natural o sea producto del hombre. Es por eso de que, por ejemplo, la Cruz Verdejo decía que no se trata de saber qué es la cosa, sino saber cuánto se vende, arrienda, alquila, hasta dónde llega el objeto vendido, o sea, qué es lo que constituye una unidad de tráfico, puede ser objeto de derechos independientes. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Un bien simple, una manzana. Es un bien simple. Un bien complejo, un auto. Y usted dirá, ¿por qué es un bien complejo? Si es único. No, no, no. ¿Quién le ha dicho? Un auto es una unión de muchas piezas, pero que están unidas, pero es un bien complejo. Igual un avión, igual un celular, es un bien complejo. Diferente es una manzana, ahí no tiene complejidad. Es más, por su naturaleza es único, es simple. Un árbol. Otro punto interesante que tenemos que también aprender es la diferencia entre cosa y bien, ¿no? Yo en algún momento les había dicho de que los perritos o los gatitos, ¿no? Por más que sean bonitos, usted los quiera, yo los quiero también, no son bienes, son cosas, ¿no? Pero doctor, tiene derechos. Sí, sí, es una de las únicas cosas o las pocas cosas que tienen derechos. Pero es una cosa. Pues tan igual un perro, jurídicamente hablando, que un cuaderno o que una taza o que un libro. Es una cosa, pero que tiene derechos. ¿Cómo se entiende un bien? O cuando hablamos de bienes, no propiamente, cuando se trata de cosas corporales e incorporables. Un bien, un libro, corporal. Incorporal, una canción, una patente. Con el bien yo tengo una relación jurídica. Sí, pues.
Por ejemplo, un auto, tengo una relación jurídica, propiedad. Con un bien tiene una utilidad. Yo tengo mi libro, me es útil. ¿Para qué? Me es útil para mi función de abogado, necesito un libro, o un código, o de repente, no sé, una computadora. No solamente tiene una relación jurídica, sino también tiene una utilidad y un interés. Y ese interés incluye ese objeto, por ese objetivo, mejor dicho, ¿para qué lo necesito? O sea, yo tengo un interés de tener un código civil porque para eso yo me dedico o me sirve para mi ejercicio profesional, ¿no? Tiene una utilidad, tiene un interés. Diferentes son, y obviamente hay géneros, pues claro, pues hay tipos de libros, ¿no? Se refiere a tipos de libros, a tipos de autos, a tipos de casas, ¿no? El género, casa. En cambio, cuando hablamos de cosa, ¿no? Una cosa siempre es corporal, no puede ser incorporal, es imposible. Siempre la cosa será corporal, ¿no? Siempre debe ser real, ¿no? Siempre tiene que ser real. Y es una realidad, ¿no? Extrajurídica. ¿Qué significa? Que no tiene una relación propiamente determinada. Nuevamente, ¿cuál es la relación de usted con su perrito o usted con su gatito? ¿Ha firmado un contrato? ¿Tiene un título de propiedad? ¿No? ¿Tiene un documento que acredita que usted es el dueño? No, no existe. Va por una realidad extrajurídica. Por ahí alguien muy inteligente dirá, pero yo tengo su carnet de vacuna. Qué bueno que tenga su carnet de vacuna. Pero eso no significa y no acredita que usted es el dueño. Ese carnet de vacuna es del perrito, no de usted. No. Y la entidad donde radica el derecho subjetivo. Claro, porque es por la misma situación de la cosa, ¿no? Hay un derecho sobre esta, ¿no? Los peces, ¿ya? ¿De quiénes son los peces? ¿Suyos? ¿Míos? ¿Del Estado? Si fuesen del Estado, entonces los pescadores no podrían salir a pescar, pues, ¿no? Porque están pescando cosas que no son suyas. Otro tema interesante que es hablar sobre las partes integrantes y partes accesorias, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los bienes complejos, ¿no? Y simples, ¿no? Pero para tenerlo claro, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué se convierte o qué se entiende en una parte integrante, ¿no? Yo ahí pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si usted quiere regalarle un anillo a su esposa o un anillo a su novia, ¿no? Quiere regalarle una joya, ¿no? Dice, bueno, voy a regalar una joya, pero yo quiero que me la hagan. No quiero comprarla hecha, quiero que me la hagan. Ya, muy bien. Entonces usted va donde un joyero y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una joya de esta forma. Y le enseña una foto. Entonces el joyero va a decir, ya, perfecto, yo te la hago. Y mire, señor joyero, yo quiero que me la haga con esta plata que tengo. Acá está. Tengo ahí un, este, un poco de plata, con esta plata quiero que me la haga. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, crea el bien, ¿no? Y le dice, no quiero, y no solamente quiero que le ponga con plata, sino también que le ponga estas joyitas, ¿no? Ta, ta, ta. Ya, perfecto. Entonces, todo eso más la unión del trabajo del joyero convierten y crean la joya, crean el bien.
Los elementos que han ingresado se le llaman partes integrantes, pero son partes integrantes que cuando terminan, o sea, que van a desaparecer porque van a crear una nueva individualidad. En este caso, desaparece la joyita, ¿no? Digamos, usted ha presentado un diamante, ¿no? Con diamante, plata y diamante. Desaparece la figura del diamante solo, desaparece el tema de la plata sola y ahora es una joya de plata y diamante, o con oro y diamante, ¿no? Y la famosa unión física que hace hablar el artículo 887. Dice, doctor, ¿qué sucedería si el perro muerde? ¿El responsable es su dueño? Sí, el responsable es el dueño. Sí. Si su compañero hace, bueno, lo muerde, bueno, el responsable es el dueño. Sin embargo, hay que ver que esto es una responsabilidad, ¿no? Más extracontractual, ¿no? No es una responsabilidad contractual. Es igual cuando usted choca, ¿no? Usted dirá, no le choqué yo, le choqué el auto, lo chocó el auto. Sí, pero también usted asume. O sea, le mordió tu perro, sí, ¿por qué me demandas a mí? Si yo no te mordí, te mordió el perro. No, pues no, usted asume responsabilidad extracontractual. Es lo mismo. Se le llama parte accesoria a las partes que gozan de autonomía, pero que necesitan una vinculación con el bien para que puedan funcionar, ¿no? O para que sean útiles. Entonces, hay una necesidad de que el bien de por sí no funciona si es que no tiene este bien y este accesorio, ¿no? Que uniéndosele le permite al bien cumplir su finalidad. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, usted vende un auto, ya, le vende un auto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que darle siempre a una persona que compra un auto? ¿Qué es lo que le tiene que dar? Siempre, cuando compra un auto. A ver, alguien que me diga. Si yo le vendo un auto, muy bien, gracias Rodolfo. Las llaves, nada más. No, nada más, llaves, llaves. Factura, tarjeta de propiedad, eso es lo de menos. Eso es lo menos. ¿Por qué tengo que darle las llaves? Porque si no le doy las llaves, el auto no funciona, no prende, ¿no? Alguien que tiene su carro, pues, actual, diga, pero profe, ahora ya no se necesita, qué antiguo es usted, doctora. Ahora ya no se necesitan llaves, ahora se prenden los carros con un botoncito. Dice que ya llave, ya eso es, ese debe ser como su carro de los años 50. No, no, no. Por si acaso, aún se necesita llave. Sí, hay carros que encienden con botoncito, pero para que funcione el botoncito, no se trata de que usted meta la llave, sino que tenga la llave, que es eh, un paratito, ¿no? Que debe estar cerca del auto. Y cuando el sistema reconoce que usted tiene al costado o cerca este aparatito, entonces ahí recién el botoncito funciona para encender el auto. ¿De qué sirve ese aparatito o esa llave sola, sin el auto? ¿De qué le sirve tener llaves de un auto si no hay auto? Para nada. ¿De qué le sirve tener el auto si no tiene las llaves? Hombre, para nada, ¿no? Sí, pero el tema de la llanta de repuesto y de ruedas son cosas adicionales, ¿verdad? Usted lo podría comprar aparte, no es íntegramente obligatorio, ¿no? Entonces, fíjense que hay ciertos tipos de bienes que por su naturaleza, ¿no?
tienen que tener algo que los une, ¿no? Sí, ese es un sensor automatizado, ¿no? Buenos días, doctor. Usted comentó sobre la propiedad del sol. Sin embargo, la luna sí tiene dueño, porque entonces Estados Unidos está lotizando y vendiendo para futuras ocupaciones. Es mi interrogativa y hacerle la posición que me ayuda a obtener el conocimiento. Ya. Por si acaso, Estados Unidos no es dueño de la luna. No, no es dueño de la luna. La está lotizando, qué bueno que la lotice, pero eso no significa que sea dueño de la luna. Es más, funciona igual como la Antártida. ¿Quién es dueño de la Antártida? Todo el mundo. Hasta el Perú es dueño de la Antártida. Así que no olvídense, no funciona así. No. Eh, ¿Cómo es el tema de las partes accesorias? Ya. En algunos casos, ¿no? Si no existe uno, no existe el otro, ¿no? Por ahí uno me decía, no, pues, pero, doctor, pero el tema de la llave, se compra otra llave, pues le saca un duplicado a una llave, sí, pues, pero ese es el punto, pues, tengo que sacar un duplicado porque si no, no puedo encender el auto. Entonces, no existe uno. Hay algunos que no, accesorios que no existen si es que no existe el otro. Nuevamente, ¿de qué me sirve tener llaves de auto si no tengo auto? ¿De qué me sirve tener, como decía su compañero, este dispositivo automatizado, ¿no? Si no tengo el carro que permite utilizar el dispositivo automatizado. Luego, la idea de los accesorios o de las partes accesorias que cumplen un fin económico. Sí, pues, ¿no? Sirven para un fin económico. Es como que yo ya, no hablemos de auto, ¿no? Le vendo un celular, ya está, le vendí un celular, listo, qué chévere, qué bonito. ¿Y usted qué me va a decir? ¿Y el cargador? No, es que yo no te he dicho que te vengo el cargador, ¿no? Te vendo el celular. Ya. Y si quieres, ¿no? El cargador, eso es otra cosa, eso es otro costo, porque el cargador cuesta. Oh, ya. Entonces, en este caso, los cargadores también, por ejemplo, de los celulares, tienen un fin económico, ¿no? Sí, pues, porque gracias a ellos funciona el otro. ¿Ya? Así es, lo accesorio cumple la suerte del principal, ¿no? Sigue la suerte del principal. Pero ojo, ese tema de lo accesorio sigue la suerte de lo principal aplica cuando la naturaleza del bien principal se pierde. Entonces, obviamente, lo accesorio también pierde utilidad, ¿no? El accesorio también es voluntario, o sea, es necesario que que se afecte el bien o es que es necesario que se pueda utilizar el bien en forma voluntaria. O sea, y de la misma manera, o sea, le vendí el celular, perfecto. ¿Usted usa el cargador todos los días? ¿O lo usa solamente, o lo usa cada rato? ¿O lo usa solamente cuando lo necesita? Cuando lo necesito, pues para que funcione. Después, no me sirve. Además, el, el cargador de los celulares, digamos, algunos, ¿no? Sirven solamente para un determinado tipo de celular. Si no, pues imagínense, pues, ¿no? Por ejemplo, el cargador para los iPhones solamente sirve para los iPhones y solamente para determinado tipo de iPhone. Y el cargador de Samsung solamente sirve para el Samsung. Sí, profe, pero yo lo puedo utilizar en mi Huawei. Ya, perfecto, puedes utilizar, pero no es, pues. O puedo utilizar un cargador Huawei para Samsung. Ya, sí, pero no va a funcionar tan bien como el cargador del Samsung. Esa es la razón por la cual el accesorio tiene una condición de servicio, ¿no?, particular y especial para facilitarlo. Por ejemplo, si yo quiero cargar mi celular de Samsung, tengo que utilizar mi
cargador de Samsung para que se cargue más rápido. Si utilizo otro, como en algún momento quise usar, se va a demorar demasiado. Entonces no me sirve. ¿Ya? La idea de las partes accesorias es el estado de permanencia. Y ahí es donde, digamos, como decía su compañero, ¿no? La suerte el accesorio surte o sigue la suerte del principal, ¿no? Claro. ¿De qué me sirve tener un cargador de Samsung si no tengo el Samsung, ¿no? Entonces, este cargador siempre va a estar unido a él, no se puede separar, no se puede, no puede usarlo en forma aislada, ¿no? Dice, doctor, ¿se podría afirmar que un jardín exterior es una parte accesoria del bien inmueble? No, no, no. O sea, es como, no sé, pues, mi estimado Rodolfo, es como te diga, te vendo mi casa menos mi jardín, porque es accesorio. Y si quieres el jardín, te cuesta más. ¿Captas la idea? ¿No? Así es. Luego dice posibilidad de uso, ¿no? Tiende a tener posibilidad de uso. No implica efectividad, la cual corresponde únicamente al principal. Sí, pues porque, digamos, utilizando el mismo ejemplo del celular con el cargador, o sea, él puede usarlo, sí, puede usarlo. ¿En qué momento? Cuando lo necesite. Y hay una posibilidad que lo use como una posibilidad de que no. No, no quiero. ¿Por qué? Porque tiene todavía carga. Entonces no necesita. Pero va a estar ahí. Va a estar ahí cuando lo necesite. Otro tema interesante es el tema de los frutos y los productos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es eso, profe? Vamos a decir, es algo muy sencillo que también es importante conocer, ¿no? A ver, cuando se habla de frutos o productos, ¿no? Nuestro código determina tipos de bienes que por su naturaleza tienen que estar diferenciados para poder asignarle derechos, ¿no? O relaciones jurídicas particulares, ¿no? Nuestra norma regula frutos y productos en forma diferente. ¿Y qué se entiende por fruto? Se entiende por fruto a la naturaleza del bien basado en el rendimiento o provecho económico que se extrae de un bien conforme a su destino y sin alterar su existencia y además son renovables. Ejemplo, una manzana. Es un fruto. Ay, pero obviamente la manzana es un fruto. Obviamente, yo sé que es un fruto, pero jurídicamente también se le considera como fruto. Se extrae del manzano, ¿no? Yo no tengo que talar el manzano o hacer algún, digamos, algo particular para que el manzano me dé el fruto, ¿no? Nada. Se da, nada más. ¿Y cuántas manzanas me puede dar? ¿O cuántas manzanas te pueda dar la planta? Cuántas sean. El artículo 890 dice, son frutos los provechos renovables que produzca un bien sin que se altere ni destruya su sustancia. Perfecto. Un ejemplo, y hay tres tipos, naturales, frutos civiles y frutos industriales. ¿Cuál es un fruto natural? Y ahí le he puesto algunos ejemplos, ¿no? Un fruto natural de repente es un producto, un maíz, una papa, una yuca, ¿no? La leche es un producto natural, ¿no? Y se le llama fruto natural, ¿no? Fruto, no producto, no, no, fruto natural. ¿Cuáles son los frutos civiles? ¿No? Los frutos civiles son los frutos que están
o que nacen, ¿no?, de una relación jurídica, que nacen de una relación jurídica. Ejemplo clásico, arrendamiento. O sea, yo contrato, tengo mi bien, celebro un contrato de arrendamiento. El arrendamiento, o mejor dicho, la merced conductiva, o sea, la cuota mensual que paga mi inquilino, eso es un fruto de naturaleza civil. ¿A qué se refiere que son renovables? Renovables significa que se renuevan en el tiempo, se renuevan inmediatamente. O sea, ese manzano que tú quitaste, ya, va a producir, o mejor dicho, el fruto que sacaste del manzano, ya listo. Va a aparecer otra vez otra manzana, de todas maneras. Igual la leche de la vaca. ¿No? Sacaste la leche de la vaca, perfecto. La vaca va a volver a producir la leche. Vuelve a comer, le vuelve a sacar la leche y la vaca vuelve a volver a producir y así sucesivamente. Por eso se le llama renovable. ¿Y cuándo se le llaman frutos industriales? A los frutos industriales se le llama a los frutos que nacen por la intervención humana. En este caso podría ser, por ejemplo, ¿no?, el maíz, ¿no? O sea, el maíz nace así nomás, o el arroz, perdón, el arroz mejor. ¿El arroz nace así nomás? No, no. El arroz se tiene que cultivar, se tiene que desarrollar. O el, o este, o para obtener el chocolate, ¿no?, o el cacao, ¿no? O sea, ya lo saco y ya tengo el cacao, ya lo tengo. No, no, tengo que producir, sacarlo, tostarlo, ¿no?, como el café, ¿ok? ¿Cuándo se llama producto? Bueno, usualmente un producto son provechos no renovables que se extraen de un bien, ¿no?, con la finalidad de que cumplan una determinada finalidad económica, ¿no? Y no se renuevan, desaparecen, no desaparecen. Lo que dice la norma dice salvo, ¿no? ¿No? Salvo la ley de disposición contraria. Ejemplo, los combustibles, pues, ¿no? No, la gasolina es un bien industrial no renovable. Eche gasolina y desaparece. Desaparece. No renovable. Por ejemplo, ¿no? Una pasta de dientes es un producto, ¿no? Termina de usar la pasta de dientes, se acabó, desapareció. Hay que volver a crearla, hay que volver a crear el producto, ¿ok? El jabón también, así es. ¿Ya? Listo. La botella es un bien no renovable. ¿Qué es una botella? Claro, si es una botella de plástico, botella de vidrio, es un bien no renovable. Igual, igual, igual. Hay que diferenciar el producto propiamente del uso, ¿no? El uso es diferente, ¿no? Finalmente, el tema que es más, digamos, creo que les va a interesar mucho más, ¿no?, es el tema de las mejoras, ¿no? ¿Qué son las mejoras? Y hay bastante de este tema que se puede conversar para saber, oye, ¿cómo se pueden ejecutar las mejoras o en qué consisten las mejoras? Porque esto es un problema que afecta a cualquier persona que se dedica a alquilar
o que se dedica a, digamos, realizar servicios con inmuebles. A ver, todos los bienes, por su naturaleza, ¿no?, necesitan en algún determinado momento ser, digamos, o conservados, o pueden ser modificados, alterados, ¿no?, o mejorados. Todos los bienes. Cabanelas, ¿no?, habla sobre lo que se ha obrado en un edificio, ¿no? Dice, define las mejoras en algo que son lo que se ha obrado en algún edificio o heredad para ponerlo en mejor estado. Así decía. Para ponerlo en mejor estado. Sin embargo, para entender una mejora hay que entender la naturaleza del bien. ¿Ya? Cuando un bien necesita mejoras o cuando se entiende realizada una mejora. ¿Cuándo se entiende realizada una mejora? Digamos, ¿no?, vamos a hacer un ejemplo. Si yo me compro un auto, ¿ya? Yo me compro un auto, ¿ya? Digamos un Toyota Corolla, ¿no?, fábrica, bien. O sea, si alguno tiene Toyota Corolla o algún carro Toyota, ¿ya?, se da cuenta que todos los Toyotas son iguales, ¿no? Todos los Toyotas son iguales. Pero como nosotros, ¿no?, queremos muchos, sobre todo los hombres, ¿no?, les gustan mucho los carritos, ¿no? Entonces le dice, no, sabes que ese equipo no me gusta. O sea, que voy a ponerle otro equipo con video, ¿no?, con Bluetooth y aparte también con mi equipo de sonido, ¿no?, cuadrafónico, pentafónico, ¿no? Sí, para escuchar mi Pato Yunque pues a todo volumen, ¿no? O le dicen, no, y aparte, ¿sabes qué? No, los asientos no me gustan, se lo voy a poner de cuero. Y cuero, no sé, pues a mí me gustan los colores que sean así, ¿no? O yo me gusta sentirme como Dominic Toretto, entonces voy a poner mi Toyota, así, asientos como de auto de carrera, ¿no? Ahí le voy a poner lucecitas, ¿no?, abajo para que parezca como que estoy volando, ¿no? Como tipo Volver al Futuro, parece que le voy a poner lucecitas de colores abajo, azulitas, y que cambien de colores, ¿no? Que cambien verdes, azules, ¿no? Entonces, cuando usted ve el auto común y corriente y ve a otro, ¿no?, con estos cambios que le estoy diciendo, ¿no?, usted va a notar que hay una alteración, ¿no? Hay una alteración. Y esa alteración, ¿ya?, puede ser por un tema de utilidad o puede ser para aumentar el valor o puede ser por un simple tema de lujo. Un tema de lujo. Me acuerdo mucho de que hubo un tiempo, no sé si seguirá porque eso ya no lo he visto, hubo un tiempo de que, por ejemplo, a los autos agarraban y le cambiaban los rines digamos, el- de las llantas, ¿no? Le cambiaban los rines y le ponían por unas más anchas. Entonces el carro como que se veía mucho más alto, se veía mucho más chato, no sé. ¿Alteraba algo al auto? En realidad, nada, nada, pero se veía más bonito. Dice, si en una casa de 3 copropietarios y cada uno administra un local comercial y uno de ellos decide contratar los servicios para un pozo a tierra, siendo esto un requisito que me exige la municipalidad,
se considera una mejora necesaria. Ah, interesante. Vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? El cambio de grifería, focos y tomacorriente, ¿qué clase de mejora es y quién debe pagarlo? Ya ve, ya sabía que ustedes iban a comenzar a hablar de esto. Ya va poco a poco, vamos a ir avanzando. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son las clases de mejoras? ¿No? Las clases de mejoras están divididas, según el código, en mejoras de necesarias, mejoras de recreo y mejoras útiles, ¿no? Esa es la clasificación, ¿ya? Dependiendo cada una de ellas, ¿no? Podremos determinar cuándo se deben usar, cuándo son, digamos, obligatorias quizás, ¿no? Cuándo podrían no ser tan, valga el término, necesarias, ¿no? Y cuándo se entienden de lujo, ¿no? O de realce, o de importancia, o de relevancia, o de ostentosidad, ¿no? A ver, primera mejora, la mejora necesaria. ¿Qué se entiende por mejora necesaria? Vamos a irnos al artículo 916. ¿Ya? 916. Dice, las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de un bien. ¿Ya? De nuevo, dice, las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o deterioro de un bien. Entonces, en este caso, como dice Ripper y Boulanger, dicen que son aquellas que son indispensables para la conservación del inmueble. Indispensables. O sea, no es que no podría vivir, no sé, pues, vivir sin un foco, ¿no? Pero lo que no puede vivir es sin electricidad, pues, ¿no? De repente podría vivir sin, no sé, pues, sin un caño, pero no podría vivir sin instalación de agua. Entonces, eso se necesita, ¿no? O sea, se entiende que es un acto indispensable que usted tiene que hacer para evitar que el bien se pierda o se deteriore o se malogre o que ya no se pueda usar. Por ejemplo, ¿no? El apuntalamiento de una casa, la reparación de una pared que amenaza desplomarse, el cambio de una tubería, ¿no? Todo tiene que ver con cambios necesarios, ¿no? O sea, si su compañero Omar me dice el cambio de grifería, si usted se refiere a la instalación, es una mejora necesaria. Pero si usted me dice, no, lo que pasa es que quiero poner yo me he ido a los centros comerciales, ¿no? Y hay un grifo donde yo pongo mi manito y sale agua. Y no lo toco. Y sale agua mágica, ¿no? Yo quiero tener eso en mi casa. No, pues, eso no es una mejora, digamos, necesaria. Eso sería, ya vamos a ver, pues, como que una mejora más de recreo, ¿no? O útil, dependiendo la naturaleza para que lo quiera. El tema de cambiar focos, también, ¿no? ¿No? O sea, porque no, es que este foquito no me gusta, quiero que sea un foco así grande, ¿no? No. Mira, el foco da luz, punto, ¿no? Entonces, ahí tendría que analizarlo, ¿no? Dice... Ah, interesante. Por ejemplo, su compañera Kelly me dice, ¿no? Soy dueña de un tercer piso de una casa, quiero construir mi departamento en el tercer piso, pero resulta que mi proyectista indica que hay que realizar un trabajo de reforzamiento en el primer piso.
porque es necesario, ya que la construcción que existe no está bien diseñada para soportar la construcción del tercer piso. Este reforzamiento se realizará en el primer piso. Yo soy la única que asume el costo. Bueno, aquí tenemos un problema interesante porque no es un tema propiamente de mejora. No es un tema de mejora. Es un tema de, digamos, de protección a su propiedad, ¿no? Y ahí, no, yo personalmente yo no lo veo como mejora, yo lo veo más por un tema de que si usted necesita construir, ¿no? Tiene que acordar y tiene que realizar una modificación propiamente necesaria, ¿ya? Pero no es para mejorar el inmueble del primer piso, ¿no? Es para mejorar la construcción que usted va a hacer. O sea, porque al primer piso no le va y le viene que usted construye en el tercer piso. Al primero le va y le viene, ¿no? Es un tema más de desarrollo para lograr construir, ¿no? Pero nuevamente, pues, o sea, ¿yo qué estoy mejorando? ¿El primer piso o estoy mejorando para construir un tercer piso? ¿Necesita el primer piso mejor cimentación o es porque lo necesita el tercero?